El gobierno viene trabajando en un plan nacional de seguridad que será presentado a inicios del próximo año. Por estos días se ha presentado un diagnóstico también, entre otras cosas se está hablando con los distintos partidos políticos y también con distintas organizaciones. ¿Qué es lo que se puede esperar en materia de seguridad del gobierno de Yamandu Orsi? De ese y otros temas estaremos hablando hoy con la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. También estarán Daniel Chaschetti y Mariana Contreras. Bienvenidas. Bienvenidos. Así comienza el lado B. Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido, para el país todo. El escritor y periodista inglés John Carlin decía algo interesante sobre el significado de la palabra compromiso. En español significa prometer e intentar cumplir. En inglés, en cambio, y en francés también, compromiso refiere a llegar a acuerdos. Por eso en política el arte del compromiso es justamente eso, negociar, ceder, encontrar puntos en común. También por este motivo, esta instancia incluirá un diálogo político amplio, pero que no dependerá de ello para funcionar. Queremos y buscaremos los aportes de todos y todas y la mayor cantidad de ideas que se sumen. Pero esto es muy importante, está diseñado para continuar aunque alguien ya no quiera aportar. No vamos a hacer más de lo mismo porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural que, por serlo, requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos. Si seguimos haciendo siempre lo mismo, los resultados van a ser los mismos, hay que cambiar muchos aspectos. Algo se mencionó aquí, tal vez no con el énfasis que se debe tener presente. Hay dos factores para nosotros fundamentales que afectan la seguridad pública y que si no se encaran seriamente, difícilmente haya soluciones claras y significativas. Uno es el problema de la droga y otro es el problema de la rehabilitación de los presos. De seguridad, de diversos temas de seguridad vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. Gabriela, un gusto recibirte. ¿Cómo andas? Buenas noches, muchas gracias. ¿Andas bien? Un placer. Bien, bien. Bueno, un gusto mucho recibirte. Trabajo. Me imagino que sí. También están Daniel Chaschetti, Mariana Contreras. Ya los vamos a incorporar a la charla. Ya nos vamos a meter en ese Plan Nacional de Seguridad que veo que lo tenés ahí. El diagnóstico. El diagnóstico, en realidad, también que forma parte de este plan que mencionaba en la introducción, que son 5 etapas. Ya vamos a charlar de eso, que será presentado el próximo año. Pero venimos de un fin de semana muy particular, ¿no? Demasiado. Con un partido clásico que se jugó a puertas cerradas, pero que sin embargo se generaron incidentes con 2 personas fallecidas. ¿Qué evaluación hacen del Ministerio? Y heridas también. Y heridas también. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esto? Y bueno, evidentemente esto ya no es un tema del área del estadio, afuera, adentro, policía afuera y adentro, sino que es un problema bastante más complejo, que tiene que ver con la cultura de la resolución de conflictos, la educación en muchos aspectos. Tenemos que abordarlo de otra forma. Si bien la policía en los espacios deportivos tiene que estar presente de alguna forma, también cuidando, por ejemplo, el partido de mañana, hay un despliegue de 1000 policías con el cuidado de las rutas de acceso al estadio, de los extranjeros que vienen. Evidentemente la policía tiene que estar ahí, hay un despliegue policial que siempre va a estar, pero la violencia que se vive, en este caso que fue por banderas de distintos cuadros y distintas hinchadas, trasciende el trabajo puntual de una estrategia policial. ¿Puede decir que va más allá de la responsabilidad del Ministerio de esto que está pasando? Sí, evidentemente esto tiene que ver con una convivencia que trasciende lo que puede hacer el Ministerio del Interior y la policía. Nosotros estamos trabajando en algún sentido, por ejemplo, con Pelota al Medio, que es un programa que va hacia las niñeces y adolescencias, para trabajar el tema de los conflictos en los espacios deportivos, de forma lúdica, de forma de sensibilizar y poder pensar que las diferencias, los conflictos que puedan haber en determinados ámbitos, hay otras formas de resolverlo. Pero esto viene de mucho más atrás, es más profundo y por lo tanto las soluciones no pueden ser
fáciles en este sentido. A veces ¿no? da una sensación como que hay una disputa entre el Ministerio del Interior y la AUF, los dirigentes de fútbol, de quién tiene la responsabilidad. Venimos de un clásico en el centenario en el que terminó con un efectivo policial baleado, ¿no? Herido, mejor dicho, con esa bengala. Muy herido, Ahí sí, está, claro. con hinchada de los dos. ¿Cómo lo ves eso? Precisamente ese intercambio que hay entre dirigentes y el Ministerio del Interior. Hay intercambio y hay trabajo colectivo, ¿no? Hay reuniones que se dan semanalmente de acuerdos, de programación de los partidos que vienen durante la semana y en el fin de semana. Hay acuerdos y responsabilidades de cada parte, del Ministerio del Interior, de la Policía, de la AUF y de los cuadros que juegan en cada oportunidad. Y bueno, después cuando pasan cosas, obviamente siempre quienes participan de esas coordinaciones naturalmente buscan la culpa del otro lado. Es necesario hacerse responsable de cada lugar que le toca, de una autocrítica y poder construir en conjunto. Hablábamos de ese diagnóstico que tenés ahí, ¿no? Ese Plan Nacional de Seguridad. El ministro Negro ha hablado de un modelo uruguayo de seguridad, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué sería un modelo uruguayo? Ahí va. Todo surge, bueno, antes de asumir el pensar que la complejidad que se dan en los temas de convivencia y de seguridad no son solo resortes del Ministerio del Interior y particularmente de la Policía Nacional, sino que teníamos que buscar políticas de Estado que sean más transversales, multiagenciales, como decimos, o sea que tiene que ver con más de un ministerio, con más de algunas agencias, no solo del gobierno nacional, sino de los 3 niveles de gobierno. Entonces, y también mirando experiencias internacionales, pero no las experiencias internacionales implantadas en Uruguay sin ningún análisis de contexto ni las posibilidades de instalarlas, sino también buscar ese modelo que pueda servir para la realidad uruguaya. Muchas veces hay como que nos tienta que algunas experiencias que funcionan por allí, implantarlas sin más acá. Y a veces eso o no da resultado o tenemos que mirarlo de otra forma. Entonces el modelo Uruguay o el modelo uruguayo significa esto, buscar para la complejidad y para la situación de criminalidad y de violencia que tenemos en nuestro país con las causas, y acá tenemos el diagnóstico, con las causas que han generado esta situación, buscar los mejores modelos, las mejores políticas que además sean sostenibles en el tiempo, que no sea un reinicio cada 5 años porque no se sostiene. Se presentaron algunos elementos importantes en ese diagnóstico, ahora vamos a hablar, ¿no? También hubo intercambio con distintos dirigentes de otros partidos políticos. Sí. Por ejemplo, Ojeda del Partido Colorado, Delgado del Partido Nacional, hablaron de continuidad, de que este gobierno está tomando cosas de la pasada administración. ¿Cómo tomás eso? Sí, pero creo que la mejor política es la que uno hace una construcción positiva de todos los gobiernos. Nosotros, me saco nosotros porque no era funcionaria de cargo político, pero soy funcionaria de cargo técnico, la del Ministerio, y en los gobiernos del Frente Amplio, incluso de antes, de gobiernos del Partido Colorado, ha habido un fortalecimiento de distintas cuestiones en los gobiernos del Frente Amplio, de los sistemas de información, de las tecnologías, que el gobierno pasado tomó, porque hay cosas que están instaladas y hay que usarlas. Nosotros, evidentemente, del gobierno pasado tomamos tecnología. De hecho, hace un mes en República Dominicana fui a presentar la experiencia del ShotSpotter, que es una experiencia que se implantó, una tecnología que se implementó en el gobierno pasado. Nosotros la utilizamos, la vemos como una acumulación positiva y eso lo presentamos. O sea, continuidad en el uso de algunas herramientas, en algunas formas de hacer las cosas, en otras no. Y a veces quiero hacer esta aclaración, que cuando hablan de continuidad, muchas veces se habla de continuidad porque los mandos policiales o las figuras de la policía continuaron. Vienen de antes. La policía es su trabajo, es su trayectoria laboral.
son personas que trabajan como técnicos de la policía y no hay que utilizarlos para estas rencillas político-partidarias que no tienen nada que ver con ellos. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos, Will? Bien, todo bien. Hablaban del clásico recién y del plan también en general que tiene el Ministerio, y ahí aparece un tema fundamental en uno de los ejes que ustedes tienen de trabajo, que es el control de armas, Sí. ¿no? Que por momentos parece estar como fuera de control, ¿no? Hay algo así como 600.000 armas legales y otro tanto ilegales. Repasaba algunos números y la cantidad de homicidios que se generan en los últimos años en la calle, en la vía pública, y que buena parte de ellos son con arma de fuego, ¿no? Que alcanza a los adolescentes. Además hay todo un tema ahí con las armas de fuego entre los adolescentes, y quería preguntarte cómo es que van a encarar ese trabajo, porque el Frente ha intentado varios proyectos de ley, por ejemplo, para el control de armas, que por H o por B han quedado, han naufragado, no han llegado a buen puerto. Entonces, ¿cómo van a encarar ese trabajo? El diagnóstico, bien como tú lo dijiste, hay muchas armas de fuego en la población, la cantidad no se sabe, o sea, se tira algún número por allí, se han hablado de 600.000, en algunos casos 1.000.000. Por supuesto que no se sabe a ciencia cierta porque hay muchas de esas armas que están en manos de la delincuencia, son armas que no están registradas. ¿Qué pensamos hacer, pero qué estamos haciendo ya? Por supuesto que necesitamos un mayor control de las armas que ingresan al país, que se distribuyen, que se venden, y que la gente tiene como tenencia y como porte. Hay otro montón de armas que, por supuesto, en manos de la delincuencia nadie va a ir a comprar, registrar y hacer todos los trámites que correspondan, ¿sí? Bueno, ahí tenemos y ya estamos trabajando en varios operativos donde hacemos una gran incautación de armas, junto con otras cosas, porque siempre en esos territorios hay sustancia, drogas, dinero de lavado, armas y en algunos casos hasta personas. Y en eso estamos trabajando, pero también necesitamos trabajar, y eso sí es más a futuro, porque estamos trabajando con el Parlamento en nueva legislación sobre la tenencia y el porte de armas. En algunos casos se habla de desarme, no estamos pensando particularmente en una normativa propiamente hablando del desarme, también estamos hablando con agrupaciones que son coleccionistas, cazadores, porque también tienen sus fundamentos para tener el arma. También tenemos que tener cuidado, hay muchas veces que se dan robos en armas de coleccionistas o de cazadores donde no tienen la seguridad en el lugar donde guardan las propias armas. Entonces, eso lo estamos trabajando ya y lo que sea necesario de cambio normativo lo estamos presentando, lo vamos a presentar en el Parlamento, pero eso es trabajando con los legisladores. Pero perdóname, Will, ¿se puede sospechar que hay como también un tráfico, no sé cómo decirlo, como de alto vuelo? Porque algunas veces llegan informaciones de que el narco tiene un armamento... Es parte del crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, el concepto es más amplio, más allá del narcotráfico, ¿no? Tiene que ver con el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de sustancias, y bueno, allí hay un ingreso de armas que están vinculados con el crimen organizado y con la delincuencia, que obviamente no van a pasar a registrarse, a comprarse legalmente y demás. Ahí hay un trabajo muy importante para hacer, que ya lo estamos haciendo, sobre todo en los límites con Argentina y con Brasil, junto con aduanas, con defensa. Hay todo un trabajo interinstitucional que es muy importante porque es la detección, no solo por parte de la policía, por ejemplo, la policía caminera, sino tiene que ver con el control de fronteras y con el control de aduanas. Daniel Chaschetti, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenido. Un gusto tenerte por acá, te escuchamos. Bueno, yo quería preguntar algo que me sugiere el discurso de Negro y también la intervención de Manini, que vimos al comienzo. Sí. Negro decía, bueno, vamos a hacer cosas distintas porque no podemos seguir haciendo lo mismo.
tu pregunta inicial era cuánto de lo que hacía el otro gobierno se sigue haciendo. La respuesta es sí, hay cosas que se siguen haciendo del mismo modo o se están utilizando herramientas que había desarrollado el gobierno anterior. Bueno, pero ¿cuáles son las cosas nuevas? ¿No? Sería interesante porque hay algo que por lo menos es mi percepción, que por ahora no muestra con claridad el gobierno qué es lo nuevo, cuál es la novedad. Porque, digamos, yo le reclamo al gobierno la necesidad de que algunas políticas públicas tienen que cambiar, porque hubo una elección, cambió el partido en el gobierno, y de eso se trata la democracia. Es decir, no se puede seguir haciendo exactamente lo mismo de lo anterior, no solo para resolver los problemas, sino también porque la democracia, luego de una alternancia, exige cambios, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar a saber cuáles son las novedades. Bien. Gabriela. Bueno, la primera novedad es exactamente el Plan Nacional de Seguridad Pública, porque Pero si bien... tenemos el diagnóstico, todavía el plan no lo tenemos. No, el proceso de elaboración del plan bien. ya es una novedad en sí mismo. Sí. Bien, sí, el diagnóstico está, ahora después les digo, hay acceso público a ese diagnóstico, hay una web y demás. Ya de por sí, la forma de elaborar el Plan Nacional de Seguridad Pública es algo inédito, es una novedad, porque se han ensayado hace muchos años algunas instancias de mesas interpartidarias, donde se acordaba en función de una propuesta del gobierno que está del ministerio del gobierno que está en ese momento, de acordar algunas medidas. Eso lo planteaba el ministerio, policía, INR, o cárceles en aquel momento, donde se planteaban algunas cuestiones para hacer. Interpartidarios, que quiere decir que se juntaban los partidos políticos. Este Plan Nacional de Seguridad Pública va más allá de eso. Primero, que no es solo el Ministerio del Interior, INR y Policía, sino que el llamado es a más ministerios. De hecho, el Más Barrio, que es algo nuevo, lo está llevando adelante el Ministerio de Vivienda. También lo nuevo es que no es solo con los partidos políticos. Hoy, por ejemplo, la primera reunión fue con las cámaras empresariales, con las organizaciones de la sociedad civil. Va a ocurrir mañana, ahora no tengo la agenda de memoria, mañana es las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, sindicatos, otros ministerios, agencias internacionales. O sea, ya esto es inédito, ¿sí? Por supuesto que el marco de este Plan Nacional de Seguridad Pública es el Programa de Seguridad del Frente Amplio, que era muy vasto, hay líneas muy macro en las cuales hay que ponerles contenido. Y este contenido va a generarse en este proceso, donde la primera fase fue el diagnóstico, la segunda fase son este diálogo, estos encuentros por la seguridad, donde van a surgir distintas líneas estratégicas. Algunas ya se pueden visibilizar. El tema de las armas, como hablaba Mariana, es una de las líneas que nos preocupa. Temas que tienen que ver con lo territorial en los distintos gobiernos, los distintos niveles de gobierno, que nunca se había ensayado. Ahí también vamos a estar trabajando. Bueno, los temas de crimen organizado, que se ha complejizado muchísimo en estos años, y no solo ir al narcomenudeo y a la boca, sino que atacar otras expresiones de este crimen organizado, el lavado de activos, el manejo del narcotráfico a gran escala. Tenemos una estrategia que ya la estamos incorporando, que es la estrategia de la Comisión de Lavado, una estrategia de la Junta Nacional de Drogas. Todos son elementos que vamos a ir incorporando y que nos van a dar más elementos para este Plan Nacional de Seguridad Pública. Ahora, en cuanto al narcotráfico, ¿no? Lo que se desprende también del diagnóstico es que hay como dos patas, ¿no? Hay una internacional, la de la exportación de la droga, allí el puerto resulta un actor clave, ¿no? En el Uruguay, y después está la pata nacional con el narcomenudeo, la violencia asociada, y que nuestro país pasó a ser un país de acopio y de consumo, ¿no? Exacto. Venimos de hace algunos días de esa incautación en Punta de Espinillo, que no sé si es parte de esa estrategia
estrategia que recién mencionabas de las cosas que se están haciendo. Pero ¿cómo piensan avanzar? Entiendo que hay cosas que no se pueden contar, pero para que la gente lo tenga claro, ¿cuál es la estrategia allí? Bueno, ¿Qué es lo que piensan hacer? Hay algo nuevo que quería seguir Sí. contándole a Chaquetti en este sentido de no solo vamos, porque por supuesto que a la gente le preocupa la boca de droga que tiene de vecino enfrente en la esquina y no estamos obviándolo, pero necesitamos ir a otra estrategia bastante más compleja que es los grandes cargamentos y bueno, las 2 toneladas del fin de semana pasado son muestras de que se está trabajando con una estrategia muy clara con respecto a que estos acopios, porque estas 2 toneladas no se juntan de un día para otro, esto viene de acopio de muchos meses atrás, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que trabajar, que es algo que no se estaba trabajando. Hay un tema asociado con el crimen organizado que tiene que ver con la captación de niñas, niños, adolescentes en estas redes que también estamos trabajando con el CIPIAB, con el INAU. Bueno, mañana hay también algunas mesas de trabajo, no en el plan nacional, sino en otros entornos donde estamos trabajando también. La mirada y lo nuevo es que la mirada no es endogámica, no estamos en el Ministerio del Interior con la policía y en el INR tratando de resolver todos los temas que en realidad cuando uno los mira en macro tiene que ver con más de una institución, con más de una agencia. Y acá, cuando hablé de armas, hablé de aduanas, hablé de defensa, cuando hablo de niños, hablo del INAU, obviamente ANEP, el CODICEN es un gran socio nuestro en todo lo que tiene que ver con el territorio, centros educativos, la policía comunitaria orientada a problemas que la estamos revisando y fortaleciendo. ¿Y esa coordinación entre todos esos actores hoy está siendo efectiva? Sí. Hoy, O sea, eso. no estamos esperando al plan nacional, hoy mismo lo estamos haciendo. Porque una crítica desde la oposición era, bueno, ¿por qué esperar hasta marzo del año que viene? ¿Por qué no empiezan ahora a ensayar muchas de las cosas que se dijeron en campaña? Sin duda alguna, uno puede revisar las noticias que estamos compartiendo todos los días y hay operativos, hay mesas de diálogo con distintas instituciones, convenios a partir de violencia basada en género con InMujeres, con CODICEN, Pelota al Medio con CODICEN. Estamos yendo al territorio con jefes de zona, comisarios, comunidad educativa segura, policía comunitaria orientado a problemas, con la intendencia, estamos trabajando con los municipios, estamos viendo problemáticas más macro, pero también en el territorio. El viernes estuvimos en el Liceo 67, ¿sí? Hay problemas de la movilidad en cuanto a la intendencia, por temas de transporte, la seguridad en las paradas, en las zonas del... Bueno, ahí nos juntamos en una gran mesa convocada por las autoridades del liceo, donde varias instituciones estuvimos viendo cuáles son los problemas puntuales que la gente nos cuenta, les aqueja, que muchas veces no se denuncia por miedo a represalias, pero ahí en un entorno de confianza podemos visibilizar cuáles son esas cuestiones y buscar alternativas y soluciones en conjunto. Entonces, esa mirada de salir solamente de la policía es importante y es algo absolutamente nuevo. Bueno, no, gracias por la respuesta. La pregunta que me viene inmediatamente es, ¿en cuánto tiempo estiman que pueden comenzar a haber resultados? ¿Resultados de qué? Y lo otro es... Sí. ¿Qué indicadores debería mirar la población, ¿no? Para darse cuenta si las cosas están cambiando? Lo primero que viene a la mente es la tasa de homicidios. ¿Se puede reducir en poco tiempo? ¿Va a llevar más? ¿Tiene alguna idea el Ministerio? Bueno, en cuanto a las denuncias, nosotros siempre estamos mirando y salimos de mirar estos 4 indicadores de denuncias que siempre se mostraban, ¿no? Rapiña, hurto, violencia doméstica. 4 eran, bueno, violencia doméstica no se mostraba siempre, abigeato y homicidios.
Nosotros ahora abrimos este paraguas de indicadores porque necesitamos también ver una realidad bastante más grande que una mirada miope de ver 4 indicadores. Ahí, en este primer semestre, vimos que algunas denuncias se redujeron. De hecho, homicidios se redujo un poco, pero se redujo. ¿Cuánto esperamos? Y el tema de homicidios no se resuelve de un día para otro. Cualquier persona que conoce cómo fluctúan estos indicadores tiene que esperar por lo menos un año para ir viendo si esta estacionalidad sigue en una meseta o a la baja va ocurriendo. Estamos poniendo hoy todo este mapa delictual para ver con el Shot Spotter, con el PADO, redefiniendo el PADO, con incautación de armas, que también colabora con el tema de homicidios, y estamos esperando, bueno, todas estas diferentes acciones que sumadas van a ir dando una baja en los homicidios o por lo menos un no crecimiento como se podría visibilizar en el sentido de que la sociedad está más violenta. De hecho, a ver, los homicidios de este fin de semana eran impensables, ¿no? Y ahí, ¿qué policía ponés para prevenirlo? O sea, hay homicidios que por las características que se dan, con determinado despliegue policial se pueden llegar a prevenir. De hecho, el estudio de Emiliano Rojido del gobierno pasado daba alguna luz con respecto a eso y con respecto a eso estamos trabajando antes del plan. Pero hay homicidios que, como este fin de semana, que hay 2 en un caso solo, entonces eso desequilibra bastante. ¿Cuánto podemos ver? Y bueno, lo vamos a tener que ir viendo en semestres o en años. El mes a mes es engañoso. Sí. O sea, cualquiera que entiende de esto sabe que es engañoso. Mariana, vuelvo contigo. Bueno, no, voy a cambiar de eje para ir al tema de la violencia policial, ¿no? Llevamos en el año creo que 6 personas muertas por la policía, algunos... hay por lo menos un par de casos de personas que tenían problemas de salud mental y la policía no supo cómo actuar. Bueno, terminaron en la muerte de esas personas. Pero más allá de esos, la violencia policial, y no solo la letal, tiene un sesgo de clase bastante marcado, ¿no? Es bastante más probable que la policía se las agarre con el sector pobre de la población que con otros sectores. Entonces, ¿eso cómo se va a trabajar? ¿Cómo se inserta en este plan? Y por otro lado, está buenísimo esto que vos decías de cómo se amplió el mapa del registro, ¿no? de los delitos, porque estaba como muy acotado. Pero te quería preguntar si estas muertes a manos de la policía se van a contemplar, se van a desagregar cuando se contabilizan los homicidios, porque tengo entendido que los policías que mueren a manos de criminales o mueren en servicio, eso sí está desagregado, pero los homicidios a manos de la policía no. Sí. Todo lo estamos desagregando y haciendo un área de estadísticas bastante más minuciosa en el estudio de algunos fenómenos, porque si uno mira, como ahora les comentaba, los homicidios de este fin de semana u otros homicidios, si analizamos bajo el título homicidios, la política pública detrás de eso es vastísima. Y si uno mira solo homicidios, da poca luz sobre qué hay que hacer. Entonces, debajo de homicidios está en el diagnóstico, pero lo estamos desarrollando también vinculado a la violencia basada en género y demás, porque frente a distintos tipos de homicidios hay distintas herramientas y abordajes para hacer. Con respecto a las muertes de policías, tenemos que ver si son, por ejemplo, ayer las 2 personas, el sábado, hoy es lunes, el sábado las 2 personas que fueron asesinadas, era un policía, pero no como policía. ¿Ah? No fue en un acto de servicio de policía. Era un policía que estaba, por supuesto, armado y ejerció
una acción contra estas dos personas que se está investigando. ¿Ah? Pueden haber otros homicidios en base de fuerza policial y eso siempre se tiene que ver a la luz de qué es lo que propició. Por supuesto que el policía que ejerce una violencia desproporcionada con respecto al hecho que está intentando prevenir o reprimir, tiene una sanción igual que otro ciudadano u otra ciudadana. Hay que ver en qué contexto se da. Pero ustedes encuentran ese sesgo de clase que digo yo, de que la policía básicamente se las agarra con los pobres, pero incluso la prepotencia, no hablo necesariamente de matar gente. La prepotencia policial suele estar dirigida a los pobres, ¿no? Quizás hay que estudiarlo más en profundidad y ver. Por supuesto que la policía está más en territorios donde está más presente, tratando de prevenir o reprimir, en territorios donde está más vulnerable la situación, en adolescentes, en pobres y demás, y el trato es más cercano y por lo tanto también puede ser más brusco, grosero o violento. Pero eso no lo permitimos. O sea, eso está claro y es un mensaje para toda la policía que eso no está permitido. ¿Y el trabajo en la formación de los policías, por ejemplo? Bueno, eso es algo también que es nuevo, lo que pasa es que todo lo nuevo es tan vasto que podríamos hablar varios programas. Se está diseñando una nueva malla curricular, ya ahora, no estamos esperando el plan. Ya se está desarrollando una nueva malla curricular que tiene distintos aspectos, sobre todo temas de derechos humanos, temas de abordaje en algunas problemáticas, temas de salud mental para el propio policía, porque muchas veces esta violencia que se da con respecto a otras personas viene de la mano de una violencia que al propio policía se le ejerce desde sus condiciones objetivas de trabajo. No es justificar, pero es ponerlo en determinado contexto, temas de salud mental, temas económicos. Y otra cosa importante es que estamos extendiendo la formación del policía a escala básica. Estaba en 3-4 meses, lo llevamos a 6, pero lo vamos a llevar a 9, en el entendido de que el policía de la escala básica, que es el que está en contacto con la población, necesita fortalecer determinadas herramientas del contacto con la población, del tiro, de procedimiento policial, que en 3-4 meses no se puede sacar a un civil con un arma, un equipamiento y vaya a prevenir o reprimir de la forma que sea. Tenemos que ir terminando, nos quedaron un montón de cosas por hablar, ¿no? El diagnóstico también arroja elementos importantes sobre violencia de género, el aumento de las estafas también, ¿no? Sí. Que eso es un gran problema que hoy tenemos en nuestro país. Sí. Y hablamos de este proceso, de estas 5 fases que va a terminar con la presentación de este Plan Nacional de Seguridad. ¿Son optimistas en encontrar consenso, ya sea con los otros partidos políticos, con las organizaciones sociales? ¿Cómo está el clima en ese sentido? Porque hoy lo dijiste al comienzo, ¿no? Es un tema, esto lo hemos hablado con Daniel Chasquetti un montón de veces, es un tema que en las campañas siempre está presente, ¿no? Se trata como de sacar algún jugo político en ese sentido. ¿Cómo lo están viendo ustedes hoy desde el Ministerio? Cuando nos reunimos con los partidos políticos en esa mesa fue realmente muy constructiva en todos los presentes. Estaba Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini, Iván Posadas, no me olvido de nadie, bueno, y Fernando Pereira, por supuesto. Y fue muy constructiva, con muy buenos ojos lo vieron, más allá después lo que uno declara afuera, ¿no? Adentro, poniéndose a las órdenes, viendo de buena forma esto. También en el Parlamento ya habíamos tenido en las distintas comisiones que habíamos ido propuestas y con ganas de sumarse a crear líneas de trabajo y a fortalecerlo también desde el Parlamento. Pero te dicen que afuera se dice una cosa y adentro otra. Y bueno, cuando salieron de la mesa esa que tuvimos, las declaraciones con la prensa fueron diferentes a las que habíamos escuchado adentro. Pero bueno, eso pasa, eso siempre pasa, pues está en el ringirranga político. Vamos a ver cómo se plantea esto. Con las organizaciones sociales, por supuesto, estaban muy contentas de que son llamadas y son tenidas en cuenta para integrar estas mesas. Hoy participaron todas las cámaras empresariales,
Todos los que dijeron que iban a ir fueron. Y así nosotros lo vemos con mucho optimismo. Si no fuéramos optimistas en esto, no hubiéramos salido con esto tan ambicioso. Gabriela Valverde, gracias por tu visita esta noche aquí a la Doble. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en vivo, seguimos en vivo, Daniel Chaquetti y Mariana Contreras. ¿Viste el clásico? Sí, ¿quedaste contento? Absolutamente. Está, sí, absolutamente. No, pero estoy pensando en mañana. Mañana, el Peñarol Racing de mañana. Eso es lo real. Bueno, un poco lo hablábamos con Valverde recién también, ¿no? 1000 policías para el partido de Copa Libertadores. Ojalá que no pase nada. Y ojalá que no. Pero ¿viste vienen cómo es? Casi 2000 hinchas de Racing vienen de Argentina. ¿Viste cómo es brutal? Porque fíjate que hubo un clásico en el estadio, allí hubo violencia. Sí. Producto de esa violencia hacen un clásico a puertas cerradas. Vos decís, no va a haber problemas. Y hubo no hay hinchadas. Hubo mucho problema. Y estalla en un barrio. Entonces te das cuenta como que el problema es cierto, es urgente, pero es también estructural, ¿no? Es complicado. Pero ustedes no, vieron que los últimos tiempos, cuando digo últimos tiempos, últimos años, los operativos de los clásicos, cuando se jugaba con las dos hinchadas, incluso cuando se juega con una hinchada sola, ya no es solo en el barrio o en la zona donde se juega, ¿no? Es en todo el departamento, incluso ha habido operativos que llegan hasta Canelones. Y hubo incidentes en Canelones y en el interior del país los días de partido, ¿no? O sea, es una cosa que ahí, mirá que no es solo este ministerio, sino el anterior también. Es como decir, ¿qué hace? ¿Qué pones un policía en cada esquina? Hay que hacer más campañas, hay que convencer a los ciudadanos que la vida no se termina en un partido de fútbol, es así. Yo creo que ahí el tema es yo me pensar que esto va más no, allá del fútbol, ¿no? Me parece, ¿no? Claro, pero fíjate cómo se originó este episodio, ir a robar una bandera. Son como prácticas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, esto hay que combatirlo con la educación formal, hay que combatirlo con campañas, que vuelvan esas campañas, ¿no? Ya no es la violencia en el estadio, sino que es la violencia motivada por el fútbol en nuestra vida cotidiana. Ese es un punto importante. Es curioso, ¿viste? Porque no nos peleamos por política, y nos estamos peleando por el fútbol, ahí ¿no? yo tengo de lo primitivo sí, ahí, pero igual yo tengo No, ahí pero habitualmente, viste, en muchos países se pelean por política, ¿no? Es bastante dramático la polarización que existe. Y en Uruguay no ocurre eso, ¿no? Lo que está ocurriendo es esto otro, ¿no? Que como que el fútbol es el escape para que ocurran muchas conductas que son. Sí, yo creo que igual el fútbol en el último tiempo le ha abierto la puerta a otras cosas. Por eso digo, no es solo fútbol. La convergencia entre el narcotráfico y tenés crimen organizado metido en los equipos, en las barras, hay intereses, o sea, va mucho más de. Porque el verdadero hincha, el sábado, el que perdió se enojó, apagó la tele y la radio, no vio más, el que ganó, quedó contento y festejó con los amigos y se terminó ahí la historia, ¿no? Entonces hay otras cosas que van mucho más allá, que es un poco lo que hablábamos recién en la charla, ¿no? Cuando vos hablas de seguridad, cuando vos querés combatir la seguridad, no alcanza solo con la mirada policial, que tiene que estar, obviamente, ¿no? Tenés que mirar otras cosas, tenés que mirar cómo está la sociedad, tenés que mirar cómo están los barrios, tenés que mirar cómo está la educación, tenés que mirar que hay un montón de gurises que no van al liceo, que no van a la escuela. ¿Qué pasa con esos gurises después? ¿Dónde terminan? Y capaz que terminan vinculados al crimen organizado, y capaz que después terminan en la hinchada o en la barra de uno de los cuadros. O sea, es mucho más complejo. Es mucho más complejo y yo creo que el fútbol ahí te abre como puertas que otros lugares no. Por algo se dice que la violencia del fútbol en realidad es como exorcizar un montón de frustraciones que vienen acumuladas en la gente, ¿no? Hay muchos de esos. Yo conozco y todos conocemos gente que trabaja, que estudia, pero que a veces pierde la cabeza con el fútbol. Lo ves en las redes sociales. Vos ves yo tengo conocido que vos lo ves poner algunas cosas y decís, vos en serio, ¿te parece? Sí, está bien, pero en realidad el problema de fondo es otro, ¿no? Digamos que... Sí. La pregunta es, ¿cómo puede ser que ciertas personas estén dispuestas a entablar un conflicto y llegar a la violencia con armas por el solo hecho de robar banderas? Sí, que pusiste una bandera en tu casa, del cuadro que sea, ¿no? Es terrible, porque eso ya es intolerancia, eso
eso es algo que está como bien visto en ciertos sectores, en los clubes, en los propios clubes, ¿no? Cuando mataron a aquellos hinchas de Peñarol que festejaban Santa Lucía, se decía que las banderas eran guardadas en la sede nacional. O sea, digamos que ahí puede haber responsabilidad de los dirigentes y sobre todo darle valor, ¿no? Porque se están robando pedazos de trapo, ¿no? Y la verdad es que es algo bastante complicado. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? Se nos terminó el tiempo. La seguimos otro día, ¿les parece? Bueno. Dale. Gracias sí, por venir, ¿eh? Yo a las órdenes. Gracias, Yo María. también. Bueno, yo Además, también a las órdenes. ¿Qué? Hacemos una buena dupla. Son muy buenos los dos. Claro, sí. Yo sí. se lo digo a todos los que vienen, pero ustedes son muy buenos también. Sí, ¿eh? sí, Es un totalmente. gran equipo el lado B. Somos Es una mejor gran que- familia. Somos mejor que Buquet y Ceballos, por ejemplo. Chao, chao. Nos vemos mañana. Que pasen bien.